Bueno, lo que se va a tratar la charla hoy día específicamente, según las invitaciones que andaban circulando ahí, tiene que ver con lo que son las rentas de segunda categoría, ¿ya? Va a ser un análisis general de los conceptos, ¿ya? Porque después la parte numérica ya se puede integrar más específica, ¿ya? Cómo determinar las rentas, en fin, todo eso y el impacto que tienen en el formulario 22, específicamente en el impuesto anual a la renta, ¿ya? Bueno, le voy a compartir pantalla, voy a un Excel de apoyo para ver el tema. Ya. Y están visualizando mi pantalla, que es un Excel. Sí, se ve clarito, don Ricardo. Ya, gracias. Bueno, ¿cómo vamos a analizar esta información? Ya digo, insistiendo de que esta información para después ya esto vaya generando conocimiento y dominio del tema específico, ¿ya? Y obviamente después vendrán las profundizaciones específicas. Ya, aquí me comí una T, la voy a arreglar al tiro. Ya. Entonces, el tema es, vamos a hablar de lo que son las rentas de segunda categoría, específicamente lo que le llaman las rentas del trabajo, ¿ya? Que son rentas que han sido diferenciadas en la ley de la renta, el decreto ley 824 específicamente, ¿ya? Y sobre la cual vamos a conversar un poquito, ¿ya? Siguiendo una estructura en cuanto a algunos elementos de análisis para poder comprender esto y saber el escenario en que nos podemos encontrar ante una persona que pueda tener ingresos solo como dependiente, independiente y quizá otro tipo de ingresos que cuál sería el efecto que tendría en su renta o declaración anual, ¿ya? Entonces, bueno, primero, ¿qué vamos a entender por renta de segunda categoría? ¿Ya? Dice, las rentas de segunda categoría son aquellas para cuya obtención predomina el trabajo sobre el uso de capital, ¿ya? En el fondo acá habla del trabajo personal, ¿ya? Uno puede ocupar recursos de capital, pero debe prevalecer el trabajo personal, ¿ya? Aquí donde califican todas las personas que hacen un trabajo personal, ya sea de servicio, intelectual y todo eso, ¿ya? Esa es la clasificación. Pero si predomina el capital para eso, ¿ya? Obviamente que ya estamos hablando de rentas de primera categoría. A modo de ejemplo, por ejemplo, una persona que tiene un vehículo, ¿ya? Ella podría generar ingresos ya sea con ese vehículo como por transporte, arrendándolo, ¿ya? Pero ahí, como depende del vehículo para generar el ingreso, estamos hablando que es un bien de capital, por lo tanto ya serían ingresos de primera categoría. Pero si la persona toma el vehículo y se dedica a manejarlo, a generar ingresos conduciendo, ya está realizando un trabajo personal, ¿ya? Entonces ahí ya estamos hablando de segunda categoría, ¿ya? Esa es un poco la distinción. Por ejemplo, también un médico, ¿ya? Un médico por su trabajo personal, especialización que tiene, recibe ingresos que serían de segunda categoría. Pero si este médico, este doctor, decide construir un edificio o una clínica para prestar servicios o arrendar consultas, ya ahí el ingreso es el arriendo del inmueble, el uso del inmueble, y estamos hablando de ingresos de primera categoría, ¿ya? Podría mantener los dos, ¿ya? Una persona puede tener ingresos de primera y ingresos de segunda categoría, ¿ya? Entonces, esa es un poquito la distinción que hay que hacer para este efecto, ¿ya? Espera un segundito, voy a mutear a alguien acá porque... Ya. Entonces, es un poquito la diferenciación, o bueno, el concepto, ¿ya? Rentas aquellas en que para obtenerlas prevalece el trabajo personal, intelectual o físico, por sobre el uso del capital o bienes, ¿ya? ¿Dónde está la fuente normativa de esto? Es decir, ¿dónde están las normas o el articulado legal que lo regula? Está en el artículo 42 al 51 de la ley de renta,
contenida en el artículo 1 del decreto ley 824. ¿Ya? Es bien especial la ley de la renta, porque en el artículo 1 del decreto ley 824 está la ley de la renta en sí, más otros artículos. ¿Ya? ¿Cómo se clasifican estos trabajadores? ¿Ya? Se clasifican en dependientes e independientes. ¿Ya? Así lo está clasificado en la norma. Entonces, en una definición vamos a ver qué son los dependientes. Dice, un trabajador dependiente es una persona que tiene un contrato de trabajo con un empleador y se encuentra bajo su supervisión y dependencia diaria. En este tipo de relación, el trabajador debe obedecer las órdenes que le imparta su empleador. ¿Ya? Aquí existe el vínculo laboral. O sea, un trabajador dependiente es porque existe un contrato, hay subordinación y hay un vínculo laboral. ¿Ya? Eh, Mucho se usa a veces de que ya no te voy a hacer contrato y te voy a contratar por boleta de honorario, ¿ya? Importante tener el concepto porque si se dan los requisitos para que configuren la existencia de contrato de trabajo, ya no podemos hablar de un trabajador independiente, ¿ya? Dice, si es independiente, efectivamente no debiera cumplir horario, no debe estar sujeto a supervisión, en fin, ¿ya? En varios aspectos, ¿ya? Entonces, el dependiente en el fondo es el trabajador que presta servicios a una persona, natural o jurídica, en virtud de un, ¿cómo se llama? De un contrato de trabajo, ¿ya? En el fondo, los trabajadores que perciben remuneración. ¿Quiénes son los dependientes? Independientes, perdón. Los trabajadores independientes o por cuenta propia no tienen un vínculo de subordinación y dependencia con su empleador, ¿ya? O sea, en este caso no hablamos de empleador, sino que tenemos que hablar aquí de quiénes son los beneficiarios del servicio, ¿ya? Obviamente, un profesional puede trabajar de forma dependiente o de forma independiente, ¿ya? Entonces, aquí no hay un vínculo laboral, ¿ya? Puede haber un convenio de servicios, sí, un convenio de prestación de servicios, y obviamente se puede cancelar mediante la modalidad de honorarios, ¿ya? Pero también puede, bueno, quizás establecer ese vínculo ya en esta prestación de servicios mediante un contrato y obviamente regule la relación contractual. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es la norma específica que contiene el tipo de contribuyente o de tipo de contribuyente afecto a segunda categoría? ¿Ya? Está primero los dependientes, están contenidos en el artículo 42 número uno y los independientes están contenidos en el artículo 42 número 2. ¿Ya? Estamos identificando quiénes son los contribuyentes, donde podemos encontrar la normativa para profundizar y poder obtener más información, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las rentas afectas? ¿Ya? ¿Cuáles son las rentas afectas? Para déjenme un poquito marcar acá el divisor para que no se me pierdan los títulos. ¿Dónde estamos? Vista, paneles, paneles. Ya. Entonces estamos hablando, bueno, ¿cuáles son las rentas afectas? En el caso de los dependientes, que constituyen las rentas afectas, ¿ya? Los sueldos, sobresueldos, salarios, premios, dietas, gratificaciones, participaciones, cualesquiera otra asimilación y asignación que aumente la remuneración pagada por servicios personales, montepillos y pensiones, exceptuadas las imposiciones obligatorias que se destinan a la, fo- perdón, a la formación de fondos de previsión y retiro, y las cotizaciones que se destinen a financiar las prestaciones de salud calculadas sobre los límites máximos disponibles según el artículo 16 del decreto ley 8, perdón, de 3500 de 1980. En el fondo tiene que ver con lo que son los sueldos, ¿ya? Las principales asignaciones que se entregan producto de la prestación de servicios en virtud del contrato de trabajo, ¿ya? Y descontadas en el fondo lo que son las cotizaciones previsionales, ¿ya? Esas son las rentas que son afectos. Primero estamos hablando de la renta, después vamos a ver lo que es el concepto de base imponible, ¿ya? En el caso de los independientes, tenemos que los ingresos provenientes del ejercicio de las profesiones liberales o de cualquier otra profesión u ocupación lucrativa, no comprendida en la primera categoría ni en el número anterior, o sea que rentas que no tienen que ver con la primera y tampoco están en el 42 número uno calificadas como rentas de dependientes, ¿ya? Incluyéndose los obtenidos por los auxiliares de Administración de Justicia,
por los derechos que conforman a la ley, obtienen a la ley del, o que obtienen, bueno, lo copié medio un poquito mal, que es donde lo tomé, ¿ya? Bueno, y los obtenidos por los corredores que sean personas naturales y cuyas rentas provengan exclusivamente de su trabajo o actuación personal, sin que empleen capital, y los obtenidos por sociedades de profesionales que presten servicios exclusivamente, servicios o asesorías profesionales, ¿ya? Bueno, aquí hay dos cosas. Vamos a distinguir lo que son las profesiones liberales y las ocupaciones lucrativas. Cuando hablamos de profesiones liberales, en el fondo es cualquier profesional que haya obtenido un título, ¿ya? De una institución acreditada, ya sea un CFT, un IP o universidad, y tiene un título profesional, ¿ya? Y ejerce su carrera o genera ingresos con su profesión de forma independiente, de forma libre, ¿ya? Y por otro lado tenemos también lo que se llama la ocupación lucrativa, que en el fondo son cualquier otro tipo de actividad que realicen de forma personal, que no hay un título de por medio, pero sí que generan ingresos. Ahí, por ejemplo, podemos tener a locutores, comisionistas, promotores, promotoras, incluso los choferes, que aquí no hay un título, pero es una ocupación, ¿ya? Que debe estar también acreditada, pero no es un título profesional en el fondo, ¿ya? En fin, una serie de actividades que podrían calificar acá. O sea, en el fondo es no ser profesional, pero realizan actividades personales que generan un lucro, generan ingresos, ¿ya? ¿Cuál es el impuesto que les afecta? ¿Ya? A las rentas de los dependientes, o a los dependientes, mejor dicho, el impuesto que les afecta es el impuesto único de segunda categoría, contenido en el artículo 43, ¿ya? Y el impuesto que le afecta a los independientes es el impuesto global complementario, ¿ya? Ahora, una de las características es que el impuesto único es que se calcula mes a mes, y el impuesto global complementario es un impuesto anual que se calcula ahí en abril para declararlo y pagarlo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la base imponible, ya? O el monto afecto a impuestos, ya? Así de forma general, ya, en el caso de los dependientes, dice que es el total haber y imponible y tributables, descontado los descuentos legales, llámese previsión, salud y cesantía, ¿ya? En el fondo aquí se habla del tema de los conceptos de remuneración, que son remuneraciones imponibles y remuneraciones tributables, a los cuales se rebaja previamente los descuentos previsionales, que son los tradicionales previsión, salud y cesantía, ¿ya? Ahí en el fondo aquí esto ya aplica un poquito el cálculo de remuneraciones, y dentro de las remuneraciones se calcula el impuesto, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el impuesto o la base imponible en el caso de los independientes? Dice que son el total de los ingresos anuales menos el gasto. Y entre paréntesis dice que puede ser gasto efectivo o presunto, ¿ya? Vamos a identificar en qué consiste cada uno de ellos, ¿ya? Aquí no hay un sueldo, que sino se llama ingresos, ¿ya? Los ingresos que perciben los independientes se le conoce como honorarios, ¿ya? Bien, ahora, vamos a hablar del gasto efectivo y el gasto presunto. Bueno, el gasto efectivo para los dependientes no aplica, porque es un concepto que se aplica en el caso de los independientes, ¿ya? Y como lo dice la palabra, es un gasto efectivo, eso es un gasto real, demostrable, ¿ya? ¿Y qué nos dice la norma al respecto? Ya dice que los requisitos que debe cumplir un profesional independiente para que pueda utilizar los gastos efectivos provenientes de su actividad son los siguientes, ¿ya? Llevar un libro de entradas y gastos para registrar los ingresos efectivos y los gastos efectivos. El libro de entrada y gastos debe estar debidamente timbrado. Los gastos deben estar acreditados con los correspondientes documentos, ¿ya? A veces los gastos necesarios para producir su renta profesional de segunda categoría están normados en el artículo 31 de la Ley de la Renta. O sea, ahí me establece cuáles eventualmente serían los gastos que un profesional podría rebajar, principalmente que tenga una directa relación con la actividad que desarrolla, ¿ya? Por ejemplo, un médico, todos los insumos que pudiera necesitar para realizar su atención, ya un arquitecto, a lo mejor el arriendo de oficina, quizá puede ocupar vehículo para transportarse, en fin, ¿ya? Hay una serie de gastos que pueden ser aceptados.
incluso las suscripciones, todo eso, ¿ya? Y dice cuando corresponda según dicha actividad. Entonces, ¿cuáles son los requisitos principales? Hay que llevar un libro de entrada y gastos, ¿ya? Tiene que ser un libro que deje registrado debidamente timbrado, ¿ya? Los gastos deben estar acreditados, debe existir un documento tributario real que los respalde o algo que valide el pago real, ¿ya? Entonces, Jocelyn, ¿es de lo que trajiste qué es? y entonces ahí tenemos lo que es el gasto efectivo que pueden ocupar los independientes. Ahora, este gasto efectivo para los independientes no tiene límite, ¿ya? Porque como es real, es demostrable, no tiene un límite, ¿ya? Así que eso es importante tenerlo presente, ¿ya? Por otro lado, tenemos el gasto presunto. No aplica para los dependientes, pero sí para los independientes, ¿ya? Y este gasto presunto dice que constituye un derecho que la ley le otorga a este tipo de contribuyente, permitiéndole descontar como gasto el 30% de los ingresos brutos percibidos, sin necesidad de contar con documentación de respaldo, con un tope anual de 15 unidades tributarias anuales, o sea, una 15 UTA. Al 31 de diciembre de 2024, ese monto era de 11.558.880, ¿ya? El gasto presunto, a diferencia del efectivo, ¿ya? Es una, dice que es un derecho que tiene este contribuyente, que tienen los independientes, que perciben honorarios, que también podrían llevar un control de gasto efectivo, pero como derecho legal ellos pueden rebajar un 30% de los ingresos brutos, pero ese 30% no puede exceder a las 15 unidades tributarias anuales, ¿ya? Por ejemplo, si mis ingresos anuales fueron de 10 millones, mi 30% serían 3 millones, ¿ya? Entonces mi gasto presunto a rebajar serían 3 millones, ¿ya? Ahora, supongamos que mi ingreso bruto, ¿ya? Corresponda a ver, 60 millones, ¿ya? Mi 30% sería 3 por 6, 18, ¿ya? Entonces, 18 millones sería mi gasto presunto, pero no puedo rebajar más de 11.558.880 para el año 2024, ¿ya? En ese caso, ya, en ese caso, estamos hablando de que el exceso no se ocupa, solamente puedo rebajar hasta el tope, ¿ya? Pero si tuviera un gasto efectivo que fuera superior a ese monto, el gasto efectivo lo puedo rebajar íntegramente en su totalidad, ¿ya? Y sobre eso después calcular el impuesto que corresponda, ¿ya? Ya, tenemos por otro lado la tasa del impuesto. ¿Cuál es la tasa que se le aplica a uno u otro, ya sea a los dependientes y a los independientes? ¿Ya? Bueno, en ambos casos, perdón, en caso del trabajador dependiente, se le aplica la tabla del impuesto único de segunda categoría, que es una tabla progresiva. Aquí no es UTA, es UTM, ¿ya? Una tasa progresiva que se expresa en UTMs, ¿ya? Mes a mes se va actualizando. En cambio, la tabla del impuesto rural complementario es la misma tasa, o sea, es la misma tabla, pero expresada en unidades tributarias anuales, ¿ya? Si ustedes comparan la tabla original, ¿ya? La tabla en rangos, está expresada, son los mismos rangos numéricos, pero la del impuesto único, ya de segunda categoría, está expresada en UTM, y la tabla de impuesto rural complementario está expresada en UTA. ¿Y por qué se le llama progresiva? Porque a mayor renta, mayor es la tasa de impuesto que se aplica, ¿ya? Llegando a un límite obviamente máximo, ¿ya? Bien. Ahora, documentos que acreditan el ingreso, es decir, cómo el profesional o el trabajador dependiente demuestra que recibió rentas de dependiente o recibió rentas como independiente. En el caso de los dependientes, la liquidación de sueldo o de remuneraciones. Ya, se le llama mucho liquidación de sueldo, pero ya es más que nada el concepto de hacer liquidación de remuneraciones, ¿ya? Y en el caso de los independientes, ellos debieran emitir, ¿ya? Una boleta de honorarios o una boleta de prestación de servicios que se le llama, ¿ya? Entonces, esa es la forma de acreditar la recepción de ese ingreso.
Ahora, respecto a estas rentas, está también la obligación de una certificación, ¿ya? De informar o certificar estas rentas de forma anual, ¿ya? ¿Y cómo se hace? En el caso de los dependientes, se le llama certificado de sueldos o pensiones, ¿ya? Y en el caso de los independientes, se le llama certificado de honorarios, ¿ya? Ahora, tanto en los dependientes como en los independientes se genera una retención cuando hay un pago de estas rentas, ¿ya? Entonces, existe una retención o retenedor de impuestos, ¿ya? ¿Quién es la persona que cumple ese rol? En el caso de los dependientes, tenemos acá que quien retiene el impuesto único, ¿ya? Es el empleador o pagador de la pensión, ¿ya? Y eso después deberá enterarlo al fisco en el formulario 29 que viene un poquito después, ¿ya? Y en el caso de los independientes, perdón, ¿ya? Quienes reciben el servicio, ¿ya? Son los que deben pagar el honorario, son los que deben retener el 13,75% que es la retención actual, ¿ya? Pero también está la posibilidad, que viene aquí ahora, de que estas personas, los trabajadores independientes, le presten servicio a personas o empresas que no tienen la obligación de retener. Así que ahí existe el concepto de PPM que se habla en ese caso, ¿ya? Ahora, declaraciones juradas asociadas, ¿ya? Las declaraciones juradas asociadas son las siguientes. Para el caso de los dependientes, estas rentas ya se declaran en la declaración jurada 1887, ¿ya? Y en el caso de los independientes se declaran en la 1879, declaración jurada 1879. Ambas deben declararse y presentarse ahí generalmente entre febrero y mediados de marzo son las fechas que figuran, ¿ya? Ahora, ¿quién es el emisor de esta declaración o esta declaración jurada? En el caso de los dependientes, quien emite esta declaración jurada es el empleador o pagador de la pensión, ¿ya? Y en el caso de la declaración jurada 1879, es el receptor del servicio y pagador del honorario, ¿ya? Es él el que realiza esta declaración. Bueno, ¿qué otras consideraciones tiene eh, al respecto? En el caso de los dependientes, ¿ya? Aquí, como consideración especial, ¿ya? Dice, un trabajador puede solicitar una mayor retención de impuesto único, ¿ya? Eh, a su empleador cuando obtiene rentas por su trabajo de dos o más empleadores y está además obligado a reliquidar anualmente el impuesto único, ¿ya? Esto se da en el caso, por ejemplo, de que si un trabajador, ¿ya? Trabaja en más de una empresa o presta servicios para más de un empleador, ¿ya? A lo mejor con cada empleador queda liberado de pagar impuesto único, pero después la suma de esas rentas, de esos dos o tres empleadores, sí le daba la obligación o lo llevaba a la obligación de pagar impuestos, ¿ya? En ese caso, como no lo hizo, él puede pedir una mayor retención con cualquiera de los empleadores destinadas a cubrir ese impuesto que se le va a generar ahí en abril, ¿ya? Porque producto de lo que se llama reliquidación, porque ahí va a tener que englobar todas las rentas producto de los sueldos que haya recibido y se le va a calcular un impuesto global complementario y se le va a aplicar como crédito el impuesto único que haya retenido, ¿ya? Pero si no tiene impuesto único retenido, obviamente que va a tener que pagar. Entonces, esta es una medida como una especie de, entre comillas, como un PPM que podría hacer el trabajador dependiente ante el caso de tener dos o más empleadores, ¿ya? Es opcional, ¿ya? Ya. Y en el caso de los independientes, una consideración es que cuando se emite boletas de honorario a personas no obligadas a retener, ya, el emisor de la boleta, en este caso el independiente, debe realizar el pago de PPM, ¿ya? No es lo mismo cuando la persona le presta servicios a una empresa, le emite una boleta de honorarios, la empresa que recibió el servicio, que paga la boleta, debe retener, ¿ya? Un 13,75% actualmente
Pero en cambio, si la persona le presta boletas, por ejemplo, el médico que emite boleta de honorario cuando atiende a un paciente, que no son personas obligadas a retener, ya, el médico debiera pagarse su ppm, ya, en función del ingreso que recibe por esas boletas, con la misma tasa del 13,75 que está actualmente vigente. ¿Ya? Bueno, la tasa de ppm o de retención, ya, en el caso de los honorarios, ya, aquí, bueno, no aplica para los dependientes, pero para los independientes es actualmente el 13,75%. ¿Ya? Creo que va a llegar ahí hasta 2028, creo que va a llegar como a un 17 o más, ¿ya? Por ahí está la tablita después para... Sigue aumentando de forma progresiva, ¿ya? Bien. En cuanto a la presentación de formulario 29, para que estos impuestos o estas retenciones ingresen a arcas fiscales, ¿ya? En el caso de los dependientes, ¿ya? El empleador, para ingresar en tesorería, el impuesto único retenido es quien debe presentar el formulario 29. ¿Ya? Y en el caso de los independientes, lo que tiene que hacerlo es por parte del pagador del servicio cuando realiza la retención y el mismo contribuyente cuando debe pagar el ppm obligatorio, ¿ya? Pago provisional mensual. O sea, si la empresa le retiene, ¿ya? La empresa que pagó el servicio debe declarar y pagar eso en el formulario 29. Pero si el profesional o el independiente emite boletas que no generan retención, ¿ya? Es él el que tiene que pagar en el formulario 29 su ppm de esos ingresos, ¿ya? Bueno, y por último, otro aspecto que es importante vamos a analizar, que tiene que ver con el concepto de reliquidación, que solamente aplica para el caso de los dependientes, ¿ya? Y que más o menos anteriormente lo mencioné, ¿ya? Dice que cuando el trabajador recibe rentas de más de un empleador o pagador, ¿ya? Está obligado a hacer este trámite, ¿ya? A través del formulario 22. ¿Y qué significa eso? De que en el formulario 22, ¿ya? Va a tener que declarar todos los ingresos si tiene más de un empleador, ¿ya? Ahora, ¿por qué se va a dar el caso de que va a tener que hacerlo? ¿Ya? Porque si tiene dos o más empleadores, cada uno de los empleadores informa al Servicio de Impuestos Internos, a través de la DJ 1887, informa que le pagó sueldos, por ejemplo, a X trabajador. ¿Ya? Entonces, Impuesto Interno sabe que ese trabajador tiene sueldos ya recibidos producto de dos o más empresas. Así que ya sabe que tiene, o sea, queda a la espera de que este trabajador declare sus ingresos en el formulario 22, ¿ya? Aunque sea el único tipo de renta que reciba, ¿ya? Pero si recibe solamente, perdón, si recibe más de un empleador, ya está obligado a presentar un formulario 22 para recalcular el impuesto y ver si hay impuestos únicos que pagar o eventualmente se genere alguna devolución. Ahora, si un dependiente tiene solamente un ingreso, que son los sueldos y nada más, estaría en el caso de los que no deben declarar el formulario 22. ¿Ya? Bueno, y lo que es la reliquidación para los independientes no aplica. ¿Ya? Eso es un poco el análisis de las rentas de segunda categoría y las rentas del trabajo, ¿ya? ¿Qué analizamos? Analizamos cuál es el concepto, cuál es el fundamento legal, dónde está contenida la norma que habla de esto, ¿ya? Quiénes se consideran trabajadores dependientes, independientes, ¿ya? ¿Qué tipo de rentas generan? Cuáles son los medios que permiten acreditar el ingreso, ¿ya? Por esos tipos de renta, el impuesto que les afecta, las obligaciones de presentar formulario 29 o no, ¿ya? El tema de la reliquidación, en fin, y la obligación de presentar un formulario 22, ¿ya? Cuando corresponda, ¿ya? Bien, como es bien específico los temas que entregamos en las charlas para ir profundizando el conocimiento o entregando un conocimiento adicional o complementario, ¿ya? Ahora dejo abierta alguna consulta que quieran aclarar.
quedó claro, expresé bien la idea, no me fui en moto como dicen por ahí a veces. Hola, buenas. ¿Aló? Buenas. Sí, Hola, mire, hola, quisiera hacer una consultita. dígame. Respecto al control de gasto efectivo, ¿eso hay que ¿Sí? pedir hay que informar al servicio, hay que solicitar alguna autorización, digamos, para llevar ese tipo de control? Lo único que requiere es que el gasto cumpla con esos requisitos. ¿Ya? ¿Dónde están los requisitos acá? Dice, llevar un libro de entrada y gasto. Y puede ser, lo puede llevar en hoja foliada, el control, ¿ya? Hoja autorizada. Y los requisitos que el libro de gasto esté debidamente timbrado, ¿ya? No se pide autorización porque el gasto efectivo es como mi contabilidad personal en el fondo, como independiente, ¿ya? Entonces, eh, bueno, si la pregunta apunta si necesita alguna autorización, autorización para llevar gasto efectivo no, sino que lo que requieren es que lleve un libro de ingresos y gastos debidamente timbrado o llevado por recursos computacionales. No sé ¿Y si hay le algún aclaré. tipo de formato, digamos, alguna circular que diga cómo llevarlo, alguna cosa así o no? No, no hay nada específico en el fondo, basta un libro de caja puede ser, ya, comprado en librería, ya, y por el lado derecho, a ver, por el lado del debe los ingresos, por el lado de haber los gastos, ¿sí? Nada más que eso. Y que los gastos estén debidamente respaldados y obviamente realmente relacionados con la actividad profesional o ocupación lucrativa que corresponda, ¿sí? Ah, perfecto, gracias. ¿Ya? Entonces, bueno, en todo caso, ahí como decía que ahí uno puede evaluar, pues si el gasto efectivo me conviene versus el presunto, ¿ya? Obviamente que sí, pues, que hay que con mayor razón, si el efectivo me conviene sobre el presunto, debo implementar el registro y el control de los gastos, ¿ya? ¿Alguna consulta más? ¿Algo que aclarar o reforzar de lo visto? No sé si hay algo en el chat porque se me perdió el chat. Aquí parece que hay algo en el chat. A ver, pasa que tengo en otra pantalla. A ver, Gisela dice, ¿en qué caso se hace la retención de la boleta de honorarios por la empresa o por mí? A ver, principalmente cuando, bueno, si yo le emito, hablemos yo soy el profesional, voy a hablar de mi caso. Ya, yo soy el profesional o la ocupación lucrativa, le emito la boleta de honorarios a una empresa que está obligada, si es una empresa, está obligada a hacer la retención, ¿ya? Pero si es un particular que no lleva contabilidad, que no es una empresa, yo debiera pagar PPM. No existe la retención, se cambia el concepto a PPM, ¿ya? No sé si le respondí su consulta, bueno, Gisela parece que fue así. Ah, ya, ok. ¿Ya? Por ejemplo, los que desarrollamos la actividad en este caso la contabilidad, le prestamos servicio a empresas, al emitir una boleta de horarios, son ellos, nuestros clientes, los que deberán retener el 10% y después pagar, o sea, el 10%, la retención vigente y pagarla en el formulario 29. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si yo le presto una asesoría a una persona que está viendo si inicia actividad o no y le cobro, ¿ya? Ahí debiera emitir una boleta, ¿ya? Pero con PBM, sin retención. Bien. Por otra parte, las personas que están acá hoy día, ¿todos están en el grupo de contadores de 0 a 100 o vienen de otra parte? ¿Lo vieron en Facebook? ¿En qué parte? ¿Cómo llegaron acá? Si es que nos pueden comentar un poco. Voy a detener la grabación mientras tanto, por si acaso, ya creo que es suficiente, o por lo menos el contenido de la charla, ¿ya?